me pasó algo súper curioso. Cuando estaba haciendo el diplomado, yo estaba en una agencia en el cual no me gustaba para nada. Me sentía muy amarrado en un cubo, pero en las tardes cuando iba al diplomado era como estar en un recreo. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer letras. Me llamo Rodrigo Araya, soy diseñador gráfico, me dedico a la tipografía digital, más conocida como tipografía de título. Yo, para hacer tipografía de título, como el origen y por qué también quise enfocarme en la tipografía de título, tiene que ver un poco también con mi familia. Mi papá trabajaba, iba a La Vega, y a veces yo lo acompañaba y típico que veía un letrero muy gestuales, diferentes estilos, sombras, y para mí siempre fue algo muy normal, ¿ya? Y siempre me gustó y me llamó la atención. Y por el otro lado, mi mamá trabajaba en un jardín infantil. Entonces yo creo que tiene que haber esa unión entre esos dos temas. Obviamente iba a tener este conjunto de ideas, ¿verdad? Y la iba a crear como una tipografía o tipografía. Vengo de varias partes del sector sur de Santiago. He vivido en la comuna El Bosque, la comuna de La Pintana, donde generalmente tuve toda mi infancia, y hoy día en Puente Alto sigo trabajando acá, en este sector, este lugar. Hay colegas que comenzaron haciendo tipografía con su inicio, no sé, del lettering. Hay gente que partió buscando un poco de historia. Pero yo, por ejemplo, empecé por el dibujo, ¿ya? Ese fue mi camino hacia las letras. Como decía, algunos fue por la caligrafía, pero el mío fue 100% por la ilustración. Y de la ilustración empecé a trabajar, ¿verdad?, letras que fueran tan gestuales como un dibujo común y corriente. La diferencia de tipografía de texto y la tipografía de título, que es lo que yo desarrollo. La tipografía de texto obviamente se puede usar es para texto continuo, ¿verdad? Y que se puede usar en tamaño, puede ser hasta 8, 5 inclusive. Mientras que una tipografía de título es imposible. Posible que pueda funcionar en texto continuo, porque muchas veces son muy negras, muy oscuras o tienen muchos detalles. Mira, los dingbat son pictogramas o ilustraciones en un sistema tipográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en vez de escribir letra A me aparece un dibujo. Básicamente los dingbat antiguamente se usaban para apoyo de las letras. Por ejemplo, la flecha, el teléfono, de repente estaban por separado. Entonces ahí tiene una relación con la tipografía. Pero obviamente yo lo llevo cercano porque yo obviamente empecé con este sistema, ya que eran los dingbat. Y empecé a ver que hacía tanto dingbat que dije no, o sea, ya sigamos uniendo esto, pero ahora en tipografía. Mira, la idea mía siempre ha sido enfocado en un grupo más que nada juvenil infantil, ¿ya? Yo nunca he pensado hacer una tipografía para un libro, por ejemplo. No, para mí lo más importante es verlo, no sé, en un uso de un juego de video, o en unos juguetes, o en cosas relacionadas con esa área específica. Me siento conforme cuando alguien lo usa con el enfoque que quiero dar, que generalmente son como para juegos de video, ilustraciones, series. Entonces yo siento que si yo hago algo con mucho cariño y lo veo que lo están usando así, me siento pero muy conforme y feliz. También lo que te comentaba, lo de Disney, o lo de Cartoon Network también. Entonces decir, sí, eso yo quería transmitir y ahí está. De hecho, el de Cartoon Network fue una letra que yo hice a mano, con plumón. Yo empecé comerciando con cartas. A mí me llegaban cartas de que querían la tipografía y me enviaban el dinero como por carta, por sobre, o sea, era muy raro. Pero ver que hoy día las cosas son mucho más fáciles, el sistema, no sé, PayPal es más rápido, hay mucho más fundiciones,
Y hay muchas formas de comercializar una tipografía. Por eso yo creo que esto ya ha avanzado de una forma muy rápida. Mi forma de trabajar o inspirar es como súper entretenida, yo lo encuentro, porque es como salir a la calle. Como que no ando viendo muchos referentes en internet. Me gusta ver graffiti, ver murales. Básicamente lo que me inspira, lo que veo, lo que me gusta, ese puede ser un futuro proyecto. ¿Ya? No estoy pensando en qué tipografía se está vendiendo hoy. Para mí lo más importante es la idea. Rodrigo Tipo es una fundición independiente, digital, independiente, que comercializó fuentes de una forma más gestual. Son tipografía, como decía, de título, también conocida también como la categoría fantasía también. Y en eso yo me enfoco, no creo una tipografía de texto. ¿Por qué no hago una tipografía de texto? Porque no me llena tanto como hacer una tipografía de título que sea tan gestual, ¿ya? Y también lo veo muy relacionado también cuando yo era chico, que dibujaba y podía dibujar letras muy expresivas, ¿ya? También tengo muchos recuerdos cuando iba a la calle y veía los grafitis, me encantaban y eran muy entretenidos. Entonces como que siempre fue como decir camino, nunca el otro. Yo creo que todos tenemos algo que decir. Yo creo que esto nunca va a parar. O sea, un colega una vez dijo, para eso nos quedamos escuchando tango y se terminó. ¿Quedamos escuchando tango? No, o sea, siempre tenemos que generar una nueva idea y siempre estamos reflexionando. Lo que me motiva es que puedo ver que las ideas que alguna vez desarrollé pueden mejorar, pueden perfeccionarse y puedes llegar a otro lugar, como a otro lenguaje. Entonces me motiva mucho el crear algo entretenido y algo que también esté bien hecho.